Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca martes 9 de diciembre del 2025, llegando con un fuerte abrazo a todos ustedes. En nuestra agenda periodística, creo que hay datos que son muy importantes mencionar en lo que va de esta jornada. Y es que uno de los más importantes que consideramos es que un juez ha ordenado la publicación de los registros del gran jurado de Ghislaine Maxwell y advierte que no hay nueva información de ninguna importancia. O sea, nos quieren dar a entender desde el aparato judicial que lo que quiera que salga, pues no va a ser relevante o no es lo que la gente tal vez está esperando o al culpable que tal vez alguien quisiera ver. Sin embargo, pues se trata de un juez federal de Manhattan, ha ordenado la publicación de los registros vinculados al caso penal de Ghislaine Maxwell. Esto ha ocurrido a unas horas nada más de empezar esta jornada. Dice Ghislaine Maxwell, una cómplice notoria del pedófilo Jeffrey Epstein, pero advirtió que el material no arrojaría información de ninguna consecuencia. Los fiscales, aquí hay algo, ¿no?, que también leyendo entre líneas uno se puede dar cuenta. Ya cuando te van diciendo de antemano, antes de que la información salga, es que los fiscales ya tenían conocimiento de esto. O sea, que mucha de la información ya estaba en manos de otras autoridades. Pueden ser republicanas, demócratas, sin embargo, son temas que tal vez para nosotros que estamos exigiendo rendición de cuentas, queremos verlos todos. Pero hay gente que ya ha manipulado, que ha manejado esto y que no necesariamente pues, han tenido tanta relevancia porque ya lo hubieran utilizado como arma política. Dice, los fiscales federales deben publicar los registros, incluidas las órdenes de allanamiento y el testimonio del gran jurado, debido a la ley que el presidente Donald Trump firmó el mes pasado, que obliga a la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein. Esto lo ha determinado el juez Paul Engelmayer. Pero el juez ha advertido que los nuevos registros no revelarían ninguna novedad a los miembros del público que siguen el juicio de Maxwell en 2021, donde fue condenada por múltiples delitos sexuales por ayudar a Epstein a abusar a niñas de hasta 14 años. Los registros del gran jurado de Maxwell son solo una fracción del vasto conjunto de material del Departamento de Justicia y el FBI recopilaron durante sus investigaciones sobre Epstein. Un juez de Florida, federal, ordenó por separado la publicación de las transcripciones del gran jurado de las investigaciones del tráfico sexual de Epstein y Maxwell en el estado del Sol. Maxwell ya tiene 63 años, va cumpliendo una condena de 20 años de prisión por condenas relacionadas con el tráfico sexual de menores. Si bien es cierto, esta ley que firma el presidente Donald Trump también él mismo promete que ya de una vez vamos a acabar con toda esta farsa de los demócratas, que lo único que hacen es distraer de los logros que está teniendo esta administración. Lo ha dicho el mismo presidente Trump. Pero lo que nosotros queremos es ver la información. ¿Sigue siendo esto como una situación de cuentagotas? Entiendo que el presidente no tiene problema de divulgarlo, pero ya hay una ley. ¿Por qué todavía seguimos esperando que el Departamento de Justicia, teniendo todo en mano, no lo revela? Hemos escuchado que las autoridades, entre comillas, ellos son los que quieren proteger a las víctimas. Pero de contraparte son las víctimas las que salen en distintos videos, entrevistas, donde dicen no tenemos problema. Véannos las caras. Fuimos las víctimas de pederastas, de pedófilos. Fuimos víctimas y aquí están, vean nuestros rostros. Sin embargo, tienes una autoridad que se escuda en el revictimismo y que no quieren hacerle daño. Pero hay incongruencias, lo que nos hace pensar que todavía
Dentro de este Deep State hay gente que seguramente si se ve involucrada, y no solamente ellos, sino tal vez toda su familia, pues podría tener consecuencias. Pero eso al final lo que debería es importarnos menos la vida del politiquero. Lo que tendríamos que nosotros pensar de forma objetiva es que si esta gente está inmiscuida en medio de tráfico de niños o abusos sexuales de menores, aquí, ¿qué va a hacer la ley? ¿Van a ir contra los poderosos? ¿Se va a sentar en el banquillo? ¿Siquiera las fiscalías van a procesarlos? ¿Vamos a ver que existan consecuencias para aquellos que, mientras ostentan el poder político o económico, o ambos, creen que pueden salirse con la suya y quedar impunes? Es hora de restituir la credibilidad en el sistema de justicia. Es hora de que Estados Unidos vuelva a ser lo que era una nación de apego a la ley, donde las personas siempre apuntaban hacia la Estatua de la Libertad, no porque era una imagen muy bonita solamente, no, sino porque en este país se enseñó muchas lecciones sobre cómo la justicia es muy independiente del poder legislativo, igual que del ejecutivo, y que como toda república hace prevalecer esa independencia de poderes. Pero hoy estamos viendo que ya no. Hoy vemos a politiqueros en ejercicio de sus funciones que se están enriqueciendo a través de tráfico de influencias, que se están enriqueciendo a través de información privilegiada y que hoy incluso podrían fácilmente dejar el poder político, pero no quieren, porque saben que si lo dejan pueden ir tras ellos y sus fortunas o sus nuevas fortunas. La justicia en los Estados Unidos, hemos visto en los últimos 4 años, que también puede ser utilizada como arma política. Tenemos el ejemplo del ahora presidente, el entonces candidato Donald Trump. Se inventaron juicios políticos. ¿Qué ha pasado con toda esa gente que ha sido o se ha inventado y que se ha demostrado a través de las cortes que esto más fue una utilización del sistema para atacar a un oponente político, a un opositor? ¿Por qué todavía no tenemos nombres claros, procesos claros, fiscalías en acción, jueces determinando sentencias para quienes están haciendo perder la credibilidad en el sistema de justicia? Vamos a esperar con mucha paciencia este tema de los documentos de Jeffrey Epstein, porque nos interesa mucho. Y por supuesto queremos llegar siempre al fondo de la verdad. Y cuando sepamos quiénes son los abusadores, créanme, en este programa vamos a hacer eco constantemente para que la gente los conozca. Quiero cambiar de tema. Lo que ha estado sonando más que todo el fin de semana, a principios también, ayer, es el tema de Venezuela, el ejército de nuestro país, que está de los Estados Unidos, que está en aguas del Caribe. Se habla de una posible intervención, incluso ya se ha mencionado que María Corina Machado, gracias al ejército de los Estados Unidos, habría salido o que ya no estaría en Venezuela. Hay muchas cosas que se hablan. En este programa no le damos mucha importancia hasta que no tengamos una información concreta, porque mucho de esto puede ser especulación. Lo que sí es concreto es la declaración del presidente Donald Trump, que no ha negado el ordenar una acción militar estadounidense en Venezuela para remover al líder corrupto Nicolás Maduro. En una amplia entrevista con el medio Político, Trump se negó repetidamente a discutir detalles operativos mientras señalaba que la administración está aumentando la presión sobre Caracas, citando el narcotráfico y la exportación de criminales violentos como importantes amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. Cuando se le preguntó directamente si los estadounidenses podrían ver tropas en el terreno de Venezuela, dijo que no habría comentarios sobre la estrategia. Presionando nuevamente sobre una posible invasión terrestre, respondió: "No quiero descartarlo ni aprobarlo. No hablo de eso", argumentando que discutir opciones militares públicamente sería irresponsable. Trump también dijo que los días de Maduro están contados, al tiempo que presentaba una postura tanto pro-estadounidense como pro-venezolana. Dijo que su objetivo es que los venezolanos sean tratados bien y describió a los venezolanos estadounidenses como trabajadores que lo apoyan firmemente políticamente.
El presidente vinculó la inestabilidad de Venezuela con las preocupaciones sobre la frontera y la delincuencia de Estados Unidos, acusando al régimen de Maduro de enviar millones de personas a Estados Unidos, incluidos muchos de las cárceles, narcotraficantes y pandilleros. Trump destacó específicamente al Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que funcionarios estadounidenses han vinculado con el crimen internacional, el tráfico de personas y redes del narcotráfico. A ver, vamos a ver hasta acá, ¿no? Creo que es bastante claro que el presidente Trump no ha enviado barquitos por allá nomás de paseo. Está la Armada de los Estados Unidos con los buques más importantes que tenemos y está resguardando la amenaza que significa para los Estados Unidos que narcotraficantes estén trayendo esos productos para matar gente, para dañar estadounidenses. Y creo que está claro. El pretexto nos parece que no necesariamente podría o debería ser considerado como pretexto, sino como una verdadera causa. Ahora, que adicionalmente a ello exista la intención de que pues, quienes están causando o quienes están socapando, los que financian, los que protegen el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, es el mismo gobierno porque están intrínsecamente ligados en el poder. Entiendo que habrán posturas muy distintas, es más, yo diría opuestas, de si la mejor forma de hacer que Venezuela sea libre otra vez es a través de las armas o una incursión militar. Ahora, vayamos viendo los puntos planteados desde el gobierno de los Estados Unidos para que también la gente en Venezuela y los venezolanos en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo lo entiendan. El presidente de los Estados Unidos no está declarando la guerra a Venezuela. No se confundan. El presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe del ejército norteamericano, lo que ha hecho es declararle la guerra al narcotráfico. Y entiéndase que el narcotráfico ha calado hondo en Bolivia, está calando hondo en Perú, lo ha hecho igual, por eso el aumento del crimen organizado en Ecuador. Estamos viendo que a raíz de todo esto, los cárteles y las pandillas se han visto más fortalecidas, por ejemplo, en Brasil. Gracias a ese narcotráfico, también Venezuela no solamente está pudiendo costear, a pesar de la crisis que ellos mismos han provocado, con el narcotráfico, pues se están llenando los bolsillos a manos llenas, todos los chavistas. Y ese mismo narcotráfico es el que protege, el que ampara a Gustavo Petro en Colombia. Es ese mismo narcotráfico el que está haciendo una de las gestiones más inseguras en la historia moderna de México, porque ya habíamos visto que presidentes de más o menos corte centrista o de derecha trataron de hacerle la guerra al crimen organizado, a los cárteles del narcotráfico. Y sí, ha cobrado muchas vidas. Pero esta nueva forma de tratar de encontrar paz o de darle seguridad a los ciudadanos mexicanos que lo plantea Andrés Manuel López Obrador durante su gestión con la política de abrazos y no balazos y que ahora es continuada por Claudia Sheinbaum, nos parece que es muy irresponsable. Ya hemos visto cómo se están asesinando alcaldes, autoridades en general, donde hay sectores en México donde lamentablemente el mismo ejército no puede entrar. Se ven rebasados. Incluso tienen lugares donde hay mejor armamento que el militar, donde los sicarios, donde los delincuentes, los criminales, narcotraficantes, los coyotes, toda esta banda que pertenece a este crimen organizado, está mucho mejor preparado en armas que el mismo ejército mexicano. Es una tristeza, pero es una realidad. Es el narcotráfico el que les provee de armas. Es el narcotráfico el que les da poder para comprar a los políticos. Es el narcotráfico el que gana impunidad para poder seguir llevar adelante todas estas sus cosas sanguinarias. Y hay un pueblo inocente, gente que no se puede defender, gente que incluso está en las zonas más rurales donde no llega el gobierno, que son víctimas de estos desgraciados. El presidente Donald Trump, al momento de declarar la guerra al narcotráfico, sabía que este problema no es un problema donde vas a ir simplemente a tocar el avispero en Venezuela, porque Venezuela realmente no es el problema.
Sí es una parte, pero no es el problema. Yo invito a quienes hacen estos estudios geopolíticos y que además se lanzan a hacer distintos tipos de análisis con relación a Venezuela. Yo los invitaría muy cordialmente a que revisen qué es lo que el presidente Donald Trump hablaba en sus rallies del 2024, sobre todo el 24. El 23 también es interesante, pero yo creo que habría que prestarle mucha atención a los rallies que hacía el presidente Donald Trump en el 2024, donde él hablaba sobre la injerencia de países enemigos de Estados Unidos en la región. Por eso su plan no era simplemente, por ejemplo, al momento de hablar de cambiar el Golfo de México para ponerle el Golfo de América, cuando se hablaba de rescatar el Canal de Panamá, cuando se hablaba de restituir la democracia en Venezuela, él no estaba hablando sobre un problema en específico. No, él planteaba la realidad en la que se está viviendo en nuestro continente. No solo tienes a China, tienes a Rusia, tienes a Irán, solamente por mencionar 3, que están en nuestra región y que han estado durante la administración de Hugo Rafael Chávez Frías, con toda la revolución bolivariana, empezaron a nutrir con armas. De mala calidad, dirán algunos, o otros también dirán que ya es inservible y hasta obsoleto. Sin embargo, son armas que han logrado traer hacia nuestro continente. Armas rusas. Los mismos iraníes han traído los avances o estudios que han tenido sus especialistas en cuanto al enriquecimiento de uranio. Y ni hablar de China en cómo, no solo en Venezuela, sino en el resto de la región, ha hecho políticas de las mismas que estaba haciendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hasta el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, donde les dan préstamos a los países, pero con ciertos condicionamientos. China ha hecho lo mismo. China ha hecho préstamos, y grandes préstamos, para llevar su mano de obra, llevar su maquinaria, hacerles el préstamo, llevar a sus fábricas para que ellos mismos cobren el dinero y después dejarles la deuda impagable en muchos de los casos. La visión que ha tenido el presidente Donald Trump en nuestro continente es que, lamentablemente, las gestiones tanto del mismo presidente George Bush, igual que de Barack Hussein Obama, y ni hablar de Joe Biden, han permitido un avance brutal que no lo había tenido el siglo pasado las naciones consideradas enemigas o rivales de los Estados Unidos. Y por eso el planteamiento del presidente cuando lleva el ejército hacia el Mar Caribe no es porque tenga un odio exacerbado o una rivalidad pendiente personal que tiene contra Nicolás Maduro Moros. No. Es que el mismo continente vaya reaccionando y sea el pueblo o los pueblos de Hispanoamérica los que terminen dándose cuenta de que existe una grave amenaza a lo que es nuestra cultura, tradición y lo que para muchos historiadores podría ser uno de los continentes más prósperos. Tenemos una gran amenaza por parte de China, igual que de Rusia. Porque el momento que muchas cosas se puedan generar en inestabilidad, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, que Dios no quiera, pueda llegar a una guerra nuclear, de alguna manera vamos a quedar afectados aquí si seguimos permitiendo el avance de Rusia. Si el tema de los aranceles con China terminan escalando en algo peor, o ni mencionar que China decida entrar por la fuerza a tomar Taiwán, esto va a generar un conflicto bélico que va a tener implicaciones no solo allá en Asia, no solamente en el otro extremo del mundo. Eso va a afectar directamente también a las naciones que están comprometidas con los préstamos chinos. Por eso es que la liberación y la guerra declarada del presidente Donald Trump en el Caribe ahora, estando con el ejército, no es contra Venezuela. Realmente es contra toda la amenaza que está sobre nuestra región. Por eso lo invito a que usted vaya escuchando los rallies del presidente, cómo él habla de todos estos puntos. China ha sido capaz, de una forma muy sagaz e inteligente, no solo de copar las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, pero también se ha metido en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ni hablar de cómo en los organismos de comercio como el Mercosur. Yo lo había mencionado en uno de los programas de Entre Líneas, como el presidente de Uruguay en su momento había declarado abiertamente que estaba teniendo relaciones bilaterales con China, sabiendo que cuando se comercia con países extranjeros, miembros del Mercosur, pues lo deben hacer en bloque. Pero no, Uruguay dijo que ellos tienen convenios bilaterales y que van a avanzar y que se lo iban a hacer conocer en torno a su soberanía, solamente era para dar parte o informar, no consultar a los países miembros del Mercosur. Y como lo ha hecho Uruguay, lo vienen haciendo otras naciones. Entonces, ya China ha encontrado la forma de cómo poder quebrar bloques unidos de países, o sea, de naciones sudamericanas, que para encontrar acuerdos mutuos y sobre todo beneficiosos para la región, pues ahí están negociando por separado. Y China ha tenido la capacidad de hacerlo. Por eso es que creo que es importante hacer un análisis mucho más profundo de lo que es el avance del ejército de los Estados Unidos en el Caribe. Nuestro continente necesita zafarse de una vez por todas de la influencia que tienen países considerados enemigos de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, por supuesto, que podría volver a hacer negocios con estas naciones, pensando siempre que son los pueblos. Es directamente el productor, ya sea peruano, boliviano, argentino, chileno, igual ecuatoriano, que sea el productor, el directo beneficiado y no el aparato corrupto en el cual se maneja la mayoría de las entidades públicas. Basta solamente hacer una revisión, la misma CELAC. Bueno, y en realidad no solamente ellos, hay muchas instituciones que hacen encuestas para preguntarle a su misma población quiénes consideran son las entidades más corruptas. Desde México hasta Argentina, y creo que incluyendo Canadá y los Estados Unidos, la percepción de los pueblos es que las oficinas más corruptas son las oficinas públicas. Y sin embargo, son a estas oficinas públicas a las que se les permite o es que se atribuyen la autoridad para realizar préstamos masivos internacionales, los cuales no llegan directamente a los beneficiarios, el pueblo. Y cada vez estamos viendo que hay gobiernos más corruptos y se prestan mucho más dinero, endeudan más a su gente, empobrecen el futuro de las nuevas generaciones y comprometen su desarrollo y producción. Por eso es importante que veamos desde la mirada más objetiva, pero sobre todo geopolítica, que lo plantea el presidente Donald Trump. A los venezolanos, esta no es una guerra contra ustedes. No se va a disparar contra el venezolano inocente de a pie. No es que se vaya a disparar misiles en contra de pueblos inocentes. No. Se quiere sacar a el capo, el jefe del narcotráfico, que está a la cabeza de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello. Y habrá que entender que la defensa de la patria, la defensa de la soberanía, debería ser ir en contra de aquellos usurpadores, porque Nicolás Maduro y todos sus secuaces son usurpadores, ellos perdieron las elecciones. La guerra debería ser de los venezolanos contra el gobierno y la tiranía y el narcotráfico. Y hoy tienen un gran aliado. Un aliado que no solamente está hablando, como lo hizo, por ejemplo, la administración de Joe Biden, que por un lado decía que iban a encontrar la forma de darle a los venezolanos un vínculo para hacer que sus elecciones sean limpias, justas y transparentes. Mentira. ¿Qué hizo Joe Biden? Liberó al testaferro de Nicolás Maduro. Igual liberó a sus sobrinos, a los narcosobrinos. ¿A cambio de qué? Prácticamente de nada. Hoy tienen un aliado con el presidente Donald Trump que no está hablando, está actuando. Y si el pueblo venezolano se pone del lado de la verdad y son patriotas reales, pues tendrían que estar al lado de la defensa de su nación, no del gobierno o del narcogobierno. Pero habrá que ver también cómo es que los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país, reaccionan. Hemos visto que aquí en los Estados Unidos el fin de semana se han unido pequeños grupos, no pasaron de 10, a lo mucho serán 20 en la capital de los Estados Unidos, donde
le exigen al gobierno de los Estados Unidos que saque sus manos del Caribe, o sea, que saque y retire al ejército de las aguas del Caribe y que no intervenga con Venezuela. Desconocemos si realmente son venezolanos. Sabemos que es el partido por el socialismo y la libertad. Sí, hay partidos socialistas y comunistas aquí en los Estados Unidos y todos tienen pues la primera enmienda para poder expresarse. Sin embargo, no creemos que esta sea la representación de la mayoría del venezolano. Porque sabemos que el venezolano de bien es un profesional que si pudiera estar en su país, si existieran las condiciones laborales, si realmente no existiera la corrupción y sobre todo la persecución del narcochavismo, millones de venezolanos no tendrían por qué estar aquí. Es una nación rica. Venezuela en los 80s logró albergar a millones, bueno, no sé si millones, pero a miles de inmigrantes que buscaban el sueño venezolano. Sí, en su momento Venezuela era una de las naciones más ricas y todavía sigue siendo una de las naciones con más recursos naturales, que no necesita mendigarle nada a nadie. Y no estoy hablando solo de su petróleo. Tiene muchísima riqueza turística, muchísima riqueza minera, muchísima, riqueza en general. Hace unos días nada más yo escuchaba un estudio donde los venezolanos son la primera nación en los Estados Unidos. O sea, de los inmigrantes que llegan son los que mayor nivel académico tienen. Casi la mayoría o un buen porcentaje son profesionales. Gente que ha cursado y terminado su carrera en la universidad. Es una fuga masiva de cerebros que ha llegado a los Estados Unidos y que bien podría estar aprovechando el país del norte. Pero le vuelvo a repetir, si no existiera el narcochavismo, si no existiera esta maldita revolución bolivariana, estos millones estarían felices en su país, orgullosos de seguir haciendo prosperar a su nación, porque tienen todo para hacerlo grande, o más grande de lo que tal vez ya era, ahora que tenemos una era tecnológica. Yo entiendo, o por lo menos asumo, que millones de venezolanos aquí en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, una vez que salga el narcochavismo, lo van a pensar para volver a su país. Porque si lograron triunfar en un lugar donde no era su cultura, donde no hablaban su idioma, donde no conocían las leyes de esta nación, pero de todos modos lograron prosperar, si volvieran a su nación con todo lo que ya han aprendido aquí, con todo lo que han cogido de experiencia, créanme, van a ser gente exitosa allá en su país. Si existen las libertades y las condiciones, si existe el Estado de Derecho. Ya sería bueno dejar de pensar en esta egoísta filosofía de solamente dignidad o de lo que te mete este socialismo del siglo XXI, la dignidad de los pueblos, la autodeterminación. ¿Qué autodeterminación puede haber cuando un gobierno te masacra? ¿Qué autodeterminación puede haber cuando te persiguen, te torturan, te desaparecen? ¿Qué autodeterminación y dignidad puede haber en un pueblo al cual ni siquiera le dejan comer? Habrá que hacer una profunda reflexión hasta dónde queremos cambiar, pero sobre todo entender cuál es la postura y la posición de los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza del presidente Donald Trump cuando le declara la guerra al narcotráfico y restituir la hegemonía y la protección de Estados Unidos en su propio continente. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Seguimos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, ahora X.
y YouTube. Lo mismo que en TikTok. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un portal donde encontrará noticia bastante objetiva, además de este programa y muchos otros. loramediatv.com, loramediatv.com. Le cuento que agentes del FBI están demandando, o exagentes, al nuevo director Kash Patel, luego que los despidiera por apoyar movimientos de Black Lives Matter. Entonces usted recordará, pero se lo voy a poner un poquito, le voy a refrescar un poquito la memoria. Esta gente aprovechó la muerte de un drogadicto, de un criminal de carrera, para hacerlo mártir y a raíz de esto justificar desmanes, destrozos, incendios, ataques a la policía, incendio de patrullas, y no por un día, no por 3 días, no por una semana, no por un mes, incluso ciudades, sobre todo gobernadas por demócratas, donde continuaron por medio año. La prensa progresista, aliada de los demócratas, aprovechando todo este descontento, intensificó y magnificó lo que estaba pasando. Sin embargo, no lo hacía con el rigor periodístico, sino que lo planteaba como una protesta pacífica y un descontento justificado de la comunidad afroamericana ante el racismo. ¿Qué le parece? Sí. Sin embargo, ya a la luz de los hechos y tiempo después, cuando ya los ánimos se habían bajado, cuando la temperatura mediática también había dejado de darle ese tipo de cobertura tan parcializada a favor de la izquierda, se encontró en las evidencias que, primero, al que le hacían mártir, al que lo pusieron como si fuera prácticamente al mismo nivel de Martin Luther King, del reverendo, mentira. Era un delincuente prontuariado, como siempre lo había dicho yo en mis programas de Entre Líneas. Un delincuente de carrera. El día de su muerte, él estaba pagando con billetes falsos. El dueño de la tienda llama precisamente para reportarlo. Es ahí donde vienen agentes de la policía. El tipo estaba tan drogado, estaba hasta el tope de drogas, que cuando se le pide que explique por qué, se sienta a un lado de la acera y empieza a oponerse, a resistirse al arresto. Porque además de los billetes que él pretendía pagar, esos mismos billetes le encontraron en su poder. Pero este sujeto, que no era un sujeto pequeño, delgado y algo debilucho, no, era un sujeto grande. Y estaba drogado. Se resiste al arresto y el policía encargado pues trata de hacer su trabajo para llevarlo. Hace una técnica que es una técnica muy usual en la policía. Pero este sujeto pues termina perdiendo la vida. No porque lo haya asfixiado el policía, sino porque estaba al tope de drogas y sufrió un colapso. La prensa progresista utilizó la imagen de cómo el policía estaba encima, supuestamente quitándole la respiración y diciendo falsamente, los principales medios de comunicación mintieron, al decir falsamente que es el policía el que le había quitado la vida asfixiándolo. Mentira, no fue así. Sin embargo, han pasado más de 5 años y no hemos visto la hidalguía de ninguno de estos medios para decir que se equivocaron o reconocer que le mintieron al pueblo estadounidense y que sus mentiras provocaron el descontento y que ese descontento se tradujo en quemas y a distintos tipos de atrocidades. Pero en medio de todo eso, pues la gente que en vez de estar trabajando para perseguir, para procesar, para investigar a todos estos alborotadores, no, estaban haciendo igual política con ellos. Claro, porque tú tenías a una Nancy Pelosi, a un Chuck Schumer y muchos otros politiqueros demócratas arrodillándose ante esta situación de Black Lives Matter. ¿Y qué significa este arrodillamiento? Para quienes llevan este proyecto de la teoría crítica de la raza, la justicia social y la justicia racial, de alguna manera, en planteamientos anacrónicos, nos quieren hacer creer a nosotros, esta
generación, la mía, de los millennials y del resto de lo que vengan delante, que de alguna manera nosotros le tenemos que rendir algún tipo de perdón. Tenemos que pedir perdón a estas comunidades negras porque en este país los hicieron esclavos. Y yo lo había planteado en un ejemplo que ya deben estar hasta cansados de escucharlo, pero este planteamiento es tan ridículo, además de anacrónico, como decir que hace varios años mi tatarabuelo le pateó al tatarabuelo de mi vecino. Y que por alguna situación de justicia social o de justicia racial, ahora mi vecino, que es el tataranieto, me quiera acusar a mí porque mi tatarabuelo le pateó al suyo. Y por alguna extraña razón, la justicia entiende que yo le debo pagar por esa situación. Así de estúpido es. Pero ese es el planteamiento que nos quieren meter a través de toda esta ideología que trajo Barack Hussein Obama. Y ahora resulta que este arrodillamiento nos quiere imponer, y está haciendo en muchas escuelas, porque hasta abusivos son, muchos niños y adolescentes que ponen de rodillas y si no piden perdón, los golpean a los niños en las escuelas. Y hemos visto gente tan pusilánime, tan estúpida que se cree este cuento anacrónico, que hace eventos o actos oficiales donde se arrodillan y hasta besan los zapatos de los afroamericanos en este mismo gesto de arrodillamiento, porque en algún momento los negros fueron esclavos en los Estados Unidos. ¿Qué le parece? ¿Usted no participó? ¿Usted no puso grilletes a nadie? ¿Usted no latigueó a ninguno de ellos? Esto ya ha pasado hace más de 100 años. Y sin embargo, de alguna manera, estos socialistas se han encargado de que la gente entienda que hay que pedir perdón. Pero cuando uno hace la investigación y además está tan metido en la agenda globalista, usted se va a dar cuenta que esta tontería no solamente pasa aquí en los Estados Unidos con este fenómeno del racismo, que se utiliza el fenómeno del racismo para reparations con la comunidad afroamericana, que claro, tiene tintes muy objetivos, hacerle sentir a esta comunidad de que son víctimas prácticamente para que el politiquero de izquierda le diga, pues yo te voy a defender. Hay un sistema blanco opresor que no te deja triunfar, no te deja salir adelante. Yo te voy a defender, vota por mí y te voy a conseguir incluso el reparations, porque seguramente en tu línea genealógica ha debido haber algún esclavo en tu familia. Y se cree en el cuento. Pero no solo aquí en los Estados Unidos. Revise lo que está pasando en el resto de Occidente, propiamente allá en Europa. Ya ni le hablo de las corrientes que han pasado desde México hasta Argentina, con también esta internacional socialista que hace el cuento del indigenismo. 500 años de sometimiento, esclavitud, robos y violaciones. El mismo discurso. Para que vea usted que estos planes no son esporádicos, no son espontáneos y no nacen naturalmente de la sociedad civil. No. Son programas implantados para generar confrontación, distanciamiento y alejamiento entre las mismas comunidades. Ahora, este tema de Black Lives Matter, ¿qué dice este grupito de exagentes del FBI? Ha presentado una demanda contra el director Kash Patel y el gobierno federal después de ser despedidos por apoyar el movimiento Black Lives Matter. La docena de agentes que se quejaron de que casi inmediatamente después de convertirse en director de la oficina, Patel comenzó a trabajar para despedir a todos los agentes que se habían arrodillado en apoyo al movimiento. La demanda también afirma que los agentes no habrían sido despedidos si hubieran tenido las mismas afiliaciones políticas percibidas que los involucrados en las protestas del 6 de enero. Mary Dorman, asesora principal de Washington Litigation Group, dijo a Político que Patel era culpable de atacar a estos agentes del FBI patriotas y altamente capacitados por razones puramente partidistas. No voy a entrar mucho en detalle sobre esto, porque creo que ya ustedes entienden la línea en la cual mi opinión se vierte. Gente que se arrodilla
ante esta situación es gente cobarde y pusilánime. Aquel que se arrodilla ante estos mismos burócratas, a estos mismos ideólogos que nos traen la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza y todo este wokismo, son gente pusilánime que está al servicio de la agenda globalista, de la agenda de la internacional socialista. ¿Para qué los queremos ahí? Qué bien que los votaron. Qué bien que los votaron. Ahora, si tú tienes una línea partidista que ya no va con la línea que hoy gobierna, pues retírate. Sé congruente, pero también sé valiente. Cédele el puesto a alguien que está dispuesto a luchar por un cambio en los Estados Unidos. No esperes a que te despidan. Agarra tu cartita y presenta tu renuncia. Di con hidalguía, no estás de acuerdo con lo que está pasando y retírate del camino. Hay muchas cosas que hay que mejorar en el país porque los socialistas lo han venido destruyendo por mucho tiempo. Y esta gente que se queda, incluso aquellos que se dicen moderados, estos centristas, no, son aliados de la izquierda y son boicoteadores del gobierno. Mientras más pronto los reconozcamos, mientras más pronto podremos salir de ellos. Porque van a seguir entorpeciendo lo que se quiere mejorar. Porque para ellos está bien. Y ellos entienden que está bien arrodillarse por una cosa que no han hecho. Pero nosotros no. Nosotros entendemos que no podemos pagar culpas ajenas. En su momento cada quien enfrentará ante su Dios al final de su vida por lo que ha hecho. Pero no podemos pagar culpas ajenas. Y mucho menos permitir que a los niños de primaria, de intermedio o igual de secundaria, los estén obligando a arrodillarse. Los están humillando. Y todo por una situación ideológica política, anacrónica además. Tendremos que estar con los ojos bien abiertos para que nuestros hijos tampoco caigan en ello. Y escucharlos si es que los están sometiendo a cosas como estas para también enseñarles cómo defenderse, pero también hacer esta lucha en los recintos educativos. Igual en la Junta de Educación. Llegar hasta nuestro condado y si no es aquí, pues tendrá que ser ante nuestro parlamento estatal, a nuestro gobernador. Y ojalá esto también se pueda replicar en el resto de los estados. Déjeme pasar a otro tema. Se trata de un informe que me parece muy interesante del Departamento de Seguridad Nacional que habla sobre migrantes furiosos contra ICE que le lanzaron bolas de nieve a agentes federales. ¿Sabe para qué? Para proteger a un pandillero del Tren de Aragua en Chicago. Dice acá, el inmigrante ilegal a quien los manifestantes anti-ICE de Chicago intentaron proteger lanzando piedras y bolas de nieve a los federales es un presunto pandillero del Tren de Aragua que había embestido a un oficial cuando intentaban arrestarlo. ICE arrestó a Luis Jesús Acosta Gutiérrez, quien ingresó a Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Joe Biden, luego del motín improvisado en una calle residencial Nevada en Elgin, Illinois, en el que docenas de manifestantes lanzaron piedras, botellas y bolas de nieves heladas a agentes federales que habían estado persiguiendo a Gutiérrez. Los agentes de inmigración habían intentado detener el tráfico de Gutiérrez cuando estrelló su coche contra uno de los vehículos de la agencia, haciéndolo estrellar contra un árbol. Luego huyó del accidente a pie antes de atrincherarse en el apartamento de un extraño. El inmigrante ilegal de Venezuela luego salió al balcón y habló con agentes de inmigración y control de aduanas, quienes intentaron que saliera del apartamento y se entregara. Mientras tanto, una gran multitud de manifestantes anti-ICE se reunió y comenzó a atacar a los agentes con bolas de nieve y otros proyectiles. Pero el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la policía local se negó a ayudar a protegerlos. El Departamento de Policía de Elgin lo confirmó en una declaración en Facebook inmediatamente después del altercado. El Departamento de Policía de Elgin seguirá respondiendo a cualquier llamado de servicio y determinará la acción apropiada dentro de los parámetros de la ley de fideicomiso de Illinois, que prohíbe a los oficiales de Elgin colaborar con las operaciones de control de inmigración federal.
Gutiérrez fue detenido después de varias horas de negociación y no fue su primer enfrentamiento con las autoridades de inmigración. Dice aquí el informe. Fue arrestado en la frontera después de ingresar al país ilegalmente en abril de 2023, pero fue liberado por la administración de Joe Biden, que tomó la medida adicional de otorgarle el estatus de protección temporal. ¿Qué le parece? Este presunto miembro de la pandilla del Tren de Aragua no solo fue liberado en nuestro país por la administración Biden, sino que también se le otorgó el estatus de protección temporal, dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. Esto subraya una vez más la grave falta de verificación por parte de la administración Biden sobre millones de extranjeros a los que se les permitió ingresar al país. El TPS de Gutiérrez fue cancelado el mes pasado y el Departamento de Seguridad Nacional dice que ahora enfrenta un proceso de deportación. Para que usted vaya viendo. No se meta en las manifestaciones estas anti-ICE, primero porque no es ético, no es moral. Nuestros agentes de la ley lo que están haciendo es el cumplimiento de la ley. Pero además, ¿usted qué sabe si dentro de las averiguaciones que han hecho los agentes para ir a arrestar a alguien, si son criminales o tienen antecedentes criminales? Usted no lo sabe. Y está defendiendo sin motivo a puede ser un pedófilo, un tratante de blancas, un traficante de drogas, un violador. Pero bueno. Quiero cambiar de tema. Le cuento que Zohran Mamdani le ha dicho, y esto lo vi en un video que usted también lo puede encontrar, le dice a los inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva York cómo enfrentarse a los agentes de ICE. ¿Qué le parece? ¿Sí? Se trata de este Zohran Mamdani, del cual él mismo se ha declarado un socialista. Dice, la noticia llega en un momento en que la administración del presidente Donald Trump ha estado trabajando para proteger a las comunidades estadounidenses de los delitos cometidos por inmigrantes ilegales y mientras los funcionarios federales han estado arrestando a los peores de los peores inmigrantes ilegales criminales. En un video publicado el domingo, Mamdani habló sobre una creciente redada de ICE en Chinatown y agregó que cuando se convirtiera oficialmente en alcalde, protegerá los derechos de todos los residentes de Nueva York. Eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que consideran esta ciudad su hogar. Pero todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos. ¿Qué le parece? ICE no puede entrar a espacios privados como su casa, escuela o área privada de su lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez. ¿Qué le parece? De por sí ya estamos bastante cansados con el avance de los socialistas. Está confirmado que el Tren de Aragua ha sido enviado precisamente por el régimen venezolano para causar caos aquí en los Estados Unidos. Pero ahora tenemos musulmanes, como este Zohran Mamdani, de la izquierda más radical que ha tomado el Partido Demócrata, ahora diciéndole a la gente cómo enfrentar al ICE. Y esto es peligroso. Le vengo diciendo por mucho tiempo. No puedes decirle, o sea, puedes tú tener una indignación, incomodidad, enojo, rabia, frustración, porque tal vez una persona buena que conoces, tal vez es tu vecino, incluso puede ser tu familia, y que lamentablemente el departamento de ICE se lo está llevando. Y puedes tener todo el derecho de estar enojado y molesto. Pero eso es muy, muy distante de que tú promuevas que se ataque a la policía, que se ataque a los alguaciles del sheriff, que le estés diciendo que se enfrenten a las agencias federales, a los agentes federales, o que ataquen y disparen a los miembros de la Guardia Nacional, a nuestro ejército. Pero como estamos escuchando, parece que en verdad nos toman a nosotros como conspiranoicos, exagerados, que lo que decimos no es cierto, que no hay demócrata, no hay activista demócrata, no hay medio de comunicación demócrata que no esté promoviendo esto. Mentira. Ahí está. Más evidencia. Si no le es suficiente las declaraciones absurdas antiestadounidenses de Ilhan Omar, de Alexandria Ocasio-Cortez, ahí tiene este otro. Ahí está.
Ni siquiera es autoridad, pero ya está dando los mensajes de que hay que enfrentarse a ICE. Mi pregunta otra vez, y seguramente ya debe estar cansado de escucharlo. Y después que enfrentemos a ICE, ¿qué va a pasar? Y después que enfrentemos a los agentes federales, ¿qué? Y cuando al fin seamos más, y entre más enfrentemos a la policía, a los alguaciles, a los federales y a la Guardia Nacional, ¿y entonces qué? Y cuando pase de ser una ciudad, deje de ser un condado el que está levantándose, que está en contra de los agentes, y cuando ya sean muchos estados, ¿qué viene después? ¿Una insurrección? ¿Promovemos un golpe de estado? ¿Derrocamos al actual gobierno? ¿Nos volvemos otra república bananera? Esto es a lo que nos quieren llevar los demócratas. Esto es precisamente esa máquina maquiavélica que tienen los de la Internacional Socialista, ahora con la Internacional Progresista, para destruir desde adentro los Estados Unidos. Que dejemos de ser ante el mundo esa nación con tradición de apego y respeto a la ley. Para que ya a partir de la caída del imperio, o como quieran llamarle, a la República de los Estados Unidos de Norteamérica, ya no exista más límites para esta agenda globalista para hacer lo que les da la gana e imponer lo que George Soros y demás secuaces filántropos quieren, o lo que entienden es la sociedad abierta. De esta manera lo están logrando. Y mucha gente ni siquiera se da cuenta que está cavando su propia tumba, porque el momento que promueves el caos, que invitas a la gente a atacar a tu autoridad, después envalentonas indirectamente a todos los criminales. Esos criminales, tarde que temprano, ya no le van a tener miedo a la policía. Es la policía la que les va a tener miedo a ellos. Y en vez de actuar, van a preferir dar el paso al costado. Y el principal perjudicado, el desprotegido, va a terminar siendo usted. Usted, el promotor de llevar este tipo de acciones en contra de nuestras autoridades. Porque el momento que impere el desorden, que la criminalidad gobierne, aunque usted llame a la policía ya no lo va a ayudar. Y usted va a ser el que va a terminar enfrentando las consecuencias. Su familia, sus hijos, sus vecinos, de forma indirecta, va a recibir la consecuencia de ello. Estamos a tiempo de frenar todo este avance de la agenda globalista. Pero de verdad ya necesitamos ponerle acción. No podemos seguir permitiendo que gente como este Zohran Mamdani o cualquier otro antiestadounidense se siga saliendo con la suya de forma impune. Que sigan invitando a la violencia, que sigan invitando al enfrentamiento contra nuestras autoridades y que no sean procesados. Tiene que haber una forma de contrarrestar, legalmente, por supuesto. Pero ya basta. ¿Qué país es el que usted aspira a vivir? ¿Cuál es el país el que le va a dejar a sus hijos y las próximas generaciones? A mí realmente me preocupa y bastante. Déjeme ya terminar con este sujeto del mencionado hace un momento de George Soros. Hay un interesante artículo que lo invito a leer de Gateway Pundit, que él habla en su titular que fueron los primeros en informar sobre el lavado de dinero de los demócratas mediante la organización ActBlue. Ya el presidente Donald Trump ha pedido una investigación. Los 6 sediciosos ahora están implicados. Todo este informe lo voy a leer solamente un poquito. Dice aquí: a principios de diciembre de 2022, tras las elecciones de 2022, fuimos los primeros en informar, dice The Gateway Pundit, sobre los que denominamos mulas de votantes. Se trataba de personas, en ocasiones, hacían miles de donaciones a políticos demócratas de todo el país, cuando hasta millones de dólares en donaciones fraudulentas, o sea, sumando. El predicador Raphael Warnock, dice, recibió $24 millones de cientos de donantes desempleados con más de 358,000 donaciones. Esto fue solo la punta del iceberg. James O'Keefe, el que ahora tiene su propia línea de comunicación, un periodista,
Visitó a algunos de estos supuestos donantes, descubrió en numerosos casos que eran personas mayores y desempleadas que desconocían las donaciones al Comité Nacional Demócrata. En abril, ya el presidente Trump ordenó una investigación sobre la actividad ilegal de Voter Mule utilizando Action Blue en abril. Dice, tras la creación del video de los 6 sediciosos en el que instaba a los militares a cometer sedición, se inició una investigación sobre estos 6 individuos. Como era de esperar, dice, los hallazgos son contundentes. ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos demócratas, supuestamente ha recibido más de $16 mil millones desde el 2004, y una parte de estos fondos podría provenir de actividades ilegales. Las acusaciones nombran directamente o específicamente a 6 legisladores: Mark Kelly, Elisa Slotkin, Jason Crow, Chris DeLucio, Chrissy Holland y Maggie Goodlander como receptores de estos fondos vinculados a estos supuestos esquemas. Según el análisis de Cushman de los datos de la FEC, se aportaron aproximadamente $3 millones en más de 95,000 donaciones. Estos por separados a través de individuos conocidos como pitufos, un término para quienes hacen numerosas contribuciones pequeñas para evadir el escrutinio. Se sugiere que las identidades de estos pitufos pueden haber sido secuestradas sin su conocimiento. Tras salir a la luz estas acusaciones, varios miembros de alto rango de ActBlue habrían dimitido y se han iniciado múltiples investigaciones federales este año. Según Jason Rowe, esta actividad constituye fraude, lavado de dinero y canalización de dinero desde afuera de los Estados Unidos. Ahora dice, ¿no? Destinatarios de fondos vinculados a supuestas donaciones pitufas, Bob Cushman, reportero de investigación, periodista ciudadano, realizó análisis de datos de esta FEC y envió evidencia a las autoridades Charlie LeDuff y James O'Keefe. Los periodistas realizaron entrevistas que resaltaron la falta de conciencia entre las presuntas víctimas de robo de identidad. O sea que además les robaron la identidad. Bueno, lo invito a que usted le dé una miradita a este trabajo de investigación para que usted pueda ver hasta qué punto están metidos todos estos y cómo las siniestras intenciones no muy buenas del señor Soros también está en medio de todo esto y su cochino dinero. Antes de irme, permítame dar lectura a un extracto de la Biblia. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 y que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Mateo 18, versículo 12 al 14. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa reencontrarnos mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.